regresamos con el tema central del día. Y de nuevo con ustedes en Vida y Salud con la Doc. Ya entonces vamos a entrar en nuestro tema central del día. Y hemos decidido que la tarde de hoy en nuestro programa vamos a conversar sobre el dolor en los pies. Teníamos tiempo que no hablábamos de eso y debemos recordar que los pies son una parte importantísima de nuestro cuerpo, lo que nos sostiene y muchas veces lo dejamos a un lado y no lo tratamos tan bien como se merecen nuestros piececitos. Entonces cuando comienzan la parte de los dolores y la incomodidad por alguna razón es cuando nos acordamos de su existencia. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del número por la mensajería de texto o WhatsApp al 0414-385-6990 y también seguirnos a través de nuestras redes sociales @capital 999fm, @vida y salud con la doc. Y no olviden, en lo que tengan un chancecito, visitar nuestro canal de Vida y Salud con la doc Carlota Costa por YouTube. Allí tenemos una gran cantidad de información de los programas de televisión que salen en la televisora regional y también algunas de las entrevistas de acá de nuestro programa radial. Entonces les comentaba que esta tarde vamos a conversar del dolor en los pies, y una de las cosas que podemos decir de inicio es que muchas veces este dolor en los pies es causado por una función inadecuada, es decir, a pesar de no tener ningún trastorno digamos anatómico en el pie, pero una función. El calzado inadecuado es una de las principales causas. Un calzado inadecuado puede empeorar o en algunos casos provocar problemas en los pies. Un calzado que le quede bien y que tenga un buen soporte puede evitar irritaciones, la formación de callosidades, de ampollas, de una serie de cosas, porque un calzado no adecuado por supuesto que va a dañar de una manera, aunque sea, digamos, si es un corto periodo y de una manera leve el pie, pero muchas veces hay problemas que son personas que se acostumbran a usar zapatos por alguna circunstancia, porque deben tratar de usar un determinado modelo de zapato por su trabajo, por su afición, por lo que tengan. Entonces, si es crónico, también puede llevar a deformidades. Las otras cosas, también hay otros problemas en los pies que pueden entonces afectar varias partes, ya sea el talón, los dedos de los pies, la parte neurológica. Algunos nervios también pueden ser afectados en los pies, los tendones, el tendón de Aquiles, los ligamentos y hasta las articulaciones. Los síntomas que nosotros podemos presentar en los problemas de los pies, cuando hay afectación del pie, puede ser igual a un síntoma que podemos tener en una mano afectada. Por eso les comento que muchas veces la sintomatología que nosotros podemos presentar en manos, y vamos al médico y le decimos, mire que me duelen las manos, se me duermen las manos, se me están deformando las manos, se me hinchan, etcétera, etcétera, las manos para allá y las manos para acá, y cuando nosotros lo examinamos encontramos que en los pies también está sucediendo. Pero usted no me había dicho que en los pies tenía también inflamación, tiene dolor, lo que pasa es que más me molestan las manos, ¿entiende? Pero señores, los pies son nuestro principal soporte, es lo que soporta todo nuestro cuerpo, e igualmente hay que cuidarlos y hay que digamos, ponerle toda la atención. Y una de las cosas importantísimas y tan sencillas es el tipo de calzado que utilicemos. Debemos utilizar un calzado que sea ergonómico, lo más, digamos, lo más cómodo posible para nuestro pie, y ello nos va a evitar una serie de molestias que, como les decía anteriormente, a la larga pueden llevar a deformidades y alteraciones mucho más severas de el pie. Actívate vía WhatsApp al 0414-385-6990. Y ya en nuestra segunda hora de Vida y Salud con la Doc por Capital 99.9 FM y también a través de www.capital999fm.com. Y para los que nos están sintonizando a esta hora, el tema central del día, estamos tratando el dolor en los pies. Pero antes de entrar de lleno ya en nuestro tema, habíamos hecho un abrebocas diciendo que los pies
son una de las partes más importantes de nuestro cuerpo, ya que son el soporte, justamente el soporte de todo el peso de nuestro organismo. Por lo tanto, nosotros debemos cuidarlos igual que cuidamos cualquier otra articulación, y muchas veces un poco más, que muchas de las principales molestias de los pies pueden ser funcionales por el uso de un calzado inadecuado y no ser ninguna alteración anatómica o de algún hueso, algún tendón, porque muchas de estas estructuras pueden afectarse y producir dolor en los pies. Pero me gustaría que recordáramos que nuestro programa Vida y Salud con la Doc llega a ustedes gracias al Centro Odontológico Doctora Carolina Díaz Figarela en la avenida Andrés Eloy Blanco, al Laboratorio Clínico Nefromet ubicado en el estacionamiento de la Iglesia La Milagrosa, a la Farmacia Eres en la avenida Mario Briceño Iragorri o al lado de la Clínica San Pedro, a la nueva línea de ropa deportiva de Acapulco, a la supertienda de la calle Venezuela, a Detallitos y algo más, @detallitos-y-algo-más.cl en Santiago de Chile, a la unidad médica especializada Dr. Ernesto Guerra Alcalá, neurología, neurooftalmología clínica y medicina interna en la clínica de la UDO, al consultorio médico estético atendido por la doctora Lenis Malavé, especialista en cirugía estética y láser, también en la clínica de la UDO, a la unidad de diagnóstico citohistopatológico de Ciudad Bolívar, especialista en citologías y biopsias, y al doctor Gerardo Mata, especialista en cirugía plástica y reconstructiva en la clínica Avanza de Puerto Ordaz. Entonces ya entremos de lleno en nuestro tema central del día, conversando sobre las principales causas del dolor en los pies. Entonces podemos comenzar con una causa muy común que muchas veces nosotros oímos a la gente. Cada vez que le duele el pie a nivel del talón, lo primero que piensan es que puede ser un espolón calcáneo. Entonces, que vamos a tratar de explicar lo que es un espolón calcáneo. Es un crecimiento óseo, ¿verdad? Como un huesito, como una espuelita que se forma en el hueso del talón. Por lo general se encuentra en la parte inferior del hueso del talón, donde se une la fascia plantar, que es un tejido un poco más denso, más duro, que es el que sostiene como el arco del pie, que es una banda de tejido conjuntivo que va desde el talón hasta la punta del pie, el sitio donde nacen los dedos. Esa es la fascia plantar. Entonces el espolón calcáneo se forma en el talón. Entonces la persona se queja de que cuando camina o cuando está mucho tiempo de pie, siente como una espina en el propio talón, como una espina, como que fuera algo allí que le pullara en esa zona. No siempre es el espolón, porque nosotros al hacer el estudio radiológico de los pies, nosotros podemos observar, si es el espolón calcáneo, podemos observar esa excrescencia de hueso, como una espinita, como una espuelita, y por eso se llama espolón, porque parece como una espuelita de gallo. Entonces, eso se ve sobre todo en personas adultas. Pero cuando nosotros vemos un dolor en el talón, de iguales características, me duele mucho cuando estoy mucho tiempo de pie, cuando después del reposo, cuando me levanto en la mañana para sentar los talones me duele mucho. Si es en una persona joven, generalmente no pensamos en espolón calcáneo, debemos pensar en la inflamación del sitio donde se inserta la fascia plantar, en una fascitis plantar, que es un proceso inflamatorio que es diferente al espolón calcáneo, pero también es muy frecuente. Es importante que tengamos en cuenta la edad en que se presentan cada uno de estos síntomas, porque un dolor en un talón, en los talones, en una persona adulto mayor de 50, de 40, 50, 60 años, es muy diferente a un dolor en los talones de una persona de 18 años, de 20 años, de 14 años, ¿entienden? Entonces, el médico, el reumatólogo o en ocasiones el traumatólogo debe entonces estudiar, interrogar al paciente, estudiarlo, pedirle su radiografía y hacerle el diagnóstico de lo que está causando este dolor en los talones. Muchas veces esto se produce también cuando el individuo, por ejemplo, es atleta, pues, y entonces o comienza a caminar o a trotar, y esa, digamos, tensión de la fascia plantar, que por un ejercicio inadecuado, un ejercicio exagerado, puede doler también. También, como les comentaba al inicio, el uso de un calzado que no ajuste bien a su pie puede también ser causa de dolor en los talones.
el sobrepeso, personas que tienen sobrepeso. Entonces, recuerden que los pies son los que llevan todo el peso de nuestro cuerpo. Entonces, mientras más peso le demos, mayor posibilidad de alteración de alguna de estas estructuras de nuestro pie. Entonces, ese dolor en los talones puede ser uni o bilateral, puede ser un pie o puede ser los dos pies, entonces eso también debemos tenerlo en cuenta. Entonces, esta es una de las principales causas que generalmente el paciente se queja de que tiene dolor en los talones, que se puede ser un espolón calcáneo, entonces nosotros somos los indicados para hacer el diagnóstico definitivo. Estás en sintonía de la guía saludable de la capital. Vida y salud con la Doc. Otra causa importante y frecuente de dolor en los pies es el llamado juanete. El juanete y su término médico, su nombre médico es el hallux valgus. Hallux valgus es no más que una protuberancia ósea, una protuberancia del hueso o del tejido alrededor de la articulación, que pueden ocurrir o en la base del primer dedo, que llamamos el dedo gordo, que es el primer dedo del pie, o en la base del quinto dedo. El juanete puede aparecer en la base del primer dedo o en el quinto dedo también. Entonces muchas veces esto va a provocar dolor, sobre todo cuando se ocurre presión del calzado sobre esta zona, ¿verdad?, de la articulación. Y ello también lo vemos con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres. Y generalmente se le ha achacado que la causa de esto puede ser el uso por largo tiempo de calzado apretado y puntiagudo. Entonces eso hace que se vaya deformando esta articulación y se produzca esta deformidad. Sin embargo, también el juanete puede tener un cierto componente genético, porque hemos visto que madres, es decir, hijas de madres con juanete también van a tener el juanete, a pesar de que no recuerden haber usado zapato inadecuado, pero el hecho de tener un antecedente en la familia, su mamá o su abuela, de haber tenido juanete, como que las predispone un poco. Es muy importante tener esto en cuenta. Sin embargo, también hay otras causas que pueden producir el juanete. Por ejemplo, la artritis reumatoide, que es una enfermedad que afecta muchísimas articulaciones, grandes y pequeñas articulaciones, y también mucho las manos. También puede afectar el pie y afectar esa primera articulación del primer dedo, y eso también puede hacerlo que se deforme y dar un juanete. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, ya que nosotros debemos tener mucho cuidado o tener mucho cuidado justamente en el tipo de calzado que vamos a utilizar para evitar que eso se siga deformando. Porque al deformarse el primer dedo, enseguida, como se pierde, digamos, la armonía de esas articulaciones del pie, también se van a deformar los otros dedos del pie, perdón. Hay otra causa también muy importante de dolor en la primera articulación del pie. Si el juanete se ve más frecuente en mujeres, esta causa se ve más frecuente en hombres, que es la artritis por ácido úrico. Es muy frecuente que la artritis por ácido úrico ocurra en esa primera articulación. Entonces da un cuadro de artritis inflamatoria, aguda, muy dolorosa, roja, caliente, con mucho dolor para la movilización, y es porque se han depositado cristales de ácido úrico en esa articulación y producen una inflamación bastante importante. Es muy importante tener esto en cuenta también entonces en varones de más o menos entre 40 y 50 años que pueden estar sufriendo de ácido úrico, y su primera manifestación clínica puede ser la inflamación del primer dedo del pie. Hablando de otras causas de dolor en el pie, vamos a pasar a una parte que es una patología un poco menos frecuente y que generalmente la gente no es tan conocida como lo que hemos hablado hasta los momentos, que se llama el neuroma de Morton. Neuroma de Morton. ¿Qué es el neuroma? Neuroma es como un tumorcito del nervio. Entonces, ¿qué es? Es una acumulación de tejido benigno en los nervios que corren entre los huesos largos del pie.
El neuroma de Morton se produce cuando dos huesos se rozan y aprietan el nervio entre ellos. Muy a menudo estos neuromas se desarrollan entre los huesos entre el tercero y cuarto dedo del pie. Entonces allí se forma como una pelotica, como un tumorcito pequeño, que produce mucho dolor cuando uno asienta el dedo, cuando uno asienta el pie, perdón. ¿Por qué? Porque los huesitos del pie aprietan el tumorcito y eso produce muchísimo dolor, muchísima sensibilidad. Ese dolor se vuelve intenso, también puede provocar hormigueo, entumecimiento y ardor en esos dos deditos. Y generalmente el paciente cuando está parado o camina por un largo periodo de tiempo va a presentar ese dolor. Entonces también lo lleva a consultar. Entonces ese es el neuroma de Morton. No es tan frecuente como las dos anteriores que habíamos conversado, pero también debemos tenerlo en cuenta al hablar del dolor en los pies. ¿Necesitas una consulta? Sigue a la Doc Carlota por Instagram, @CarlotaAcosta. Y continuamos con nuestro interesante tema de hoy, el dolor en los pies. Y ya hemos hablado de algunos de los más frecuentes, como es el espolón calcáneo o la fascitis plantar. Muy importante que nosotros, cada vez que veamos un paciente con síntomas en los pies, uno como médico también debe entonces pensar qué edad tiene el paciente, porque es muy diferente un dolor en el talón provocado por un espolón calcáneo, que generalmente es pacientes adultos mayores, etcétera, que un dolor en el talón causado que se presente en un adolescente o en una persona joven, una persona de 20, 18, 20 años o un niño de 14 años. Entonces pueden ser patologías totalmente diferentes. De igual manera, conversamos sobre el juanete o alus valgus, que es la deformidad del primer dedo del pie, que también no solamente puede presentarse en el primer dedo del pie, sino también se puede presentar una deformidad en la cabeza del quinto dedo, en la base del quinto dedo también. También es importantísimo tomar las correcciones necesarias tempranamente para evitarlo, ya que después que se comienza a deformar uno, a perder la armonía de la arquitectura de nuestro pie, entonces se van deformando todos los demás dedos. Eso entonces nos lleva también a hablar entonces en este caso de otra causa de dolor en los pies, como es el dedo en martillo. El dedo en martillo, o también nosotros lo conocemos como dedo en garra. Los dedos de los pies se flexionan y se ponen como un martillo o como una garra. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Este dedo en martillo es una condición en la que el dedo se encorva, como le estaba comentando, haciendo que la articulación del medio del dedo se protruya, es decir, se sobresalga. Entonces, esto generalmente se empeora porque si utilizamos un calzado ajustado, estos van a ejercer presión sobre esa articulación y se producen callosidades. Se producen callosidades en la articulación de los deditos y ellos entonces van a sufrir mucho y les va a provocar dolor. Generalmente, ¿qué es lo que sucede? Que se alteran las fuerzas en los ligamentos y tendones y eso también puede provocar que se deformen los dedos de los pies. Muchas veces nosotros, los pacientes siempre recurren al médico, cónchale doctores, que mira, además de que me duelen cuando me pongo los zapatos, no encuentro zapato adecuado porque todos los zapatos me pegan allí, me forman, ese callo lo tengo cada vez peor, no puedo asentar bien el pie, una serie de cosas que entonces nosotros en ocasiones, hay algunos pacientes que se van al podólogo, que es el especialista en pie. La traumatología tiene una especialidad que se dedica a tobillo y pie, se llama podólogo. Entonces, en ocasiones nosotros le referimos a los pacientes, a veces se puede hacer algo, pero muchas veces esos problemas de ligamento que se va encogiendo el tendón o el ligamento, no es fácil la reparación quirúrgica tampoco. Entonces, lo que hacemos es recomendarle al paciente el uso de un calzado adecuado, de un calzado holgado, que no le haga presión, esa serie de cosas de tratamiento más conservador. Tenemos otra entidad que puede provocar alteración en los dedos de los pies, como es la dactilitis. La dactilitis es la inflamación de todo el sistema de ligamentos y tendones de un dedo, ¿verdad? Generalmente es de un dedo. Entonces tenemos uno de los deditos del pie inflamado todo el dedo. No es que se inflamen las articulaciones, sino
toda la parte del sistema de tendones y ligamentos. Eso, por la forma que adopta el dedo, se le conoce como dedo en salchicha o dactilitis, y lo podemos ver frecuentemente en pacientes que sufren de psoriasis y de artritis psoriásica o artritis psoriática, como quieran llamarla, o también en pacientes con otra enfermedad que se llama espondiloartritis, que es un tipo de artritis que se ve sobre todo en hombres jóvenes y que afecta también la columna vertebral. Entonces podemos ver en esos pacientes cuando se inflama un dedo del pie, en ocasiones también puede ser un dedo de la mano, pero como estamos hablando del pie, y eso se llama dactilitis o dedo en salchicha. Seguimos con más Vida y Salud con la Doc por Capital 99.9 FM. Continuando nosotros con nuestro tema, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto o de WhatsApp al 0414-385-6990. Y continuando con las causas más frecuentes de dolor en los pies, habíamos dicho que íbamos a pasar a una de las patologías también que son bastante frecuentes y que tenemos que ponerle atención. Hay mucha gente que, como son los pies, toma cualquier cosa, se pone remedios caseros, etcétera, etcétera, pero la inflamación del tendón de Aquiles, recuerden que el tendón de Aquiles es el tendón que está en la parte posterior de la pierna, que es la terminación de los músculos de la pantorrilla. Los músculos de la pantorrilla terminan en un tendón que se pega en la parte posterior del talón. Ese tendón se llama el tendón de Aquiles. Y una de las cosas cosas llamativas y características es el tendón más largo del cuerpo. Es el tendón más largo del cuerpo. Él, como les decía, va a conectar los músculos de la pantorrilla al hueso del talón. Sin embargo, este tendón también es un lugar muy frecuente de ruptura o de inflamación, que se llama entonces una tendinitis. La inflamación del tendón de Aquiles puede ser por uso excesivo. Sobre todo lo vemos también en las personas que son deportistas o que comienzan a caminar o a trotar o igual a correr en bicicleta, hacer algún deporte que no están muy acostumbrados, y cuando comienzan de golpe entonces pueden tener afectación de ese tendón con inflamación. ¿Por qué se produce la inflamación del tendón? Bueno, se piensa que también el uso excesivo de los músculos y de los músculos de la pantorrilla, como les decía, muchas veces son personas deportistas, pueden ser una de las principales causas. Sin embargo, nosotros hemos visto con mucha frecuencia que en pacientes con un tipo de artritis que se llama las espondiloartritis, que es un grupo de enfermedades que afectan sobre todo varones jóvenes menores de 45 años, que afecta la columna vertebral y también puede provocar inflamación del tendón de Aquiles, tendinitis aquiliana. Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Si no tengo ninguna ejercicio desencadenante que yo diga, mira, no, yo no he hecho nada extraño, yo no he ido a trotar, yo no he ido a hacer tal cosa, fue de repente que se me inflamó, entonces uno tiene que estar muy pendiente de eso, y justamente el reumatólogo se encarga de interrogar bien a ese paciente para ver si encuentra algún otro síntoma o signo que lo oriente hacia este tipo de artritis que les comentaba, que se llama espondiloartritis. Otro dato importante que hay que tener pendiente con el tendón de Aquiles es que hay algunos medicamentos, sobre todo hemos estado leyendo últimamente que los pacientes que reciben medicamentos de la familia de la ciprofloxacina, que son las quinolonas, pueden tener ruptura parcial o completa del tendón de Aquiles. Una cosa súper extraña, pero hay que tenerlo en cuenta, sobre todo personas de la tercera edad. Siempre lo comentamos con nuestros colegas en la unidad de reumatología cuando tenemos presentaciones de casos, que a pesar de que este grupo de medicamentos, la ciprofloxacina, la norfloxacina, la levofloxacina, son medicamentos que aquí en Venezuela se utilizan mucho para muchísimas infecciones, nosotros no vemos con frecuencia esta complicación, pero en Estados Unidos una de las cosas que siempre le dicen al paciente, y está dentro de las regulaciones que trae la cajita, es pendiente de dolor en el tendón de Aquiles, porque puede provocar ruptura del tendón de Aquiles. No conozco el mecanismo de acción, es decir, por qué lo causa, pero se ha visto con frecuencia. Entonces, pendiente tener también digamos, síntoma o signo, como es la inflamación del tendón de Aquiles. Hay otra cosa que les quería comentar, que también
es tratado muchas veces en nuestra consulta de reumatología, que hay personas, sobre todo mujeres, las damas, que utilizan tacones altos por mucho tiempo, y por eso también quería hacer, espero que esté oyendo el programa, una compañerita de acá de nuestra emisora, que también usa mucho tacón alto, que a veces se puede provocar es un acortamiento del tendón de Aquiles, porque como usan un tacón tan alto, ¿verdad? El pie queda casi inclinado y el tendón de Aquiles se va acortando, no necesita estirarse porque él va, como anda siempre en tacón, entonces eso es importante también, es causa de dolor cuando se quitan los tacones, causa de dolor en el tendón de Aquiles. Estás en sintonía de la guía saludable de la capital. Vida y salud con la Doc. Y de nuevo con ustedes en Vida y Salud con la Doc, tratando el tema esta tarde del dolor en los pies. Y hemos ido hablando de cada una de las estructuras que forman los pies, tanto de la parte de las articulaciones, de la parte de la fascia plantar, la parte de los dedos. Y queremos hacer, primero enviar un saludo a un oyente que está aquí pendiente de nuestro programa y me está comentando que él tiene 62 años y está empezando a sentir un dolor en el talón izquierdo. Y una de las cosas, bueno, un saludo primero al señor Luis, y una de las cosas es que debemos, como decía anteriormente, si una persona es mayor ya de los 50 años, es muy probable que se trate de un espolón calcáneo. Es muy probable que se trate de un espolón calcáneo. ¿Qué es lo que le comentamos? Le sugerimos generalmente al paciente cuando está comenzando con la molestia. Le sugerimos que debe usar un zapato adecuado, un zapato que sea acolchado, que no sea plano, porque eso le va a empeorar el dolor en el talón. Entonces, si es un zapato deportivo que tenga un poquito de acolchadito, eso es una buena opción. La otra cosa puede ser meter su pie en agua tibia, ya que el agua tibia va a mejorar la parte inflamatoria, y tomar un poquito de antiinflamatorio que tenga en su casa. Si persiste el dolor, debe acudir a su médico más cercano, digamos, a su médico internista, a su médico traumatólogo, reumatólogo, porque hay que solicitarle su radiografía para ver si realmente es un espolón calcáneo o puede ser alguna de las otras patologías como una fascitis plantar, que no hay espolón, pero hay inflamación en el sitio donde se inserta la fascia plantar. Entonces, de una manera así como muy general, esa puede ser la recomendación que le hacemos a nuestro oyente, y gracias por estar en sintonía. Habíamos estado entonces conversando que todas estas estructuras que conforman nuestra articulación, nuestro pie, mejor dicho, pueden sufrir cambios tanto inflamatorios como cambios degenerativos, cambios con deformaciones, etcétera, etcétera, y que debemos ponerle muchísima atención. También hay otras circunstancias, y eso también debemos tenerlo mucho en cuenta, que hay otras enfermedades que pueden causar también dolor en los pies, sobre todo enfermedades sistémicas, como por ejemplo la diabetes mellitus, la diabetes, que es una enfermedad por un trastorno en el metabolismo del azúcar, se eleva el azúcar, se eleva la glicemia, y entonces eso también nos puede conllevar a presentar dolor en los pies. Pero ¿cuál es la explicación de esto? Entonces tenemos una alteración que es la alteración de los nervios que llevan la sensibilidad hacia los pies, pues hacia las extremidades. Entonces es lo que se conoce como neuropatía diabética. Esto puede causar dolor y sensación de hormigueo en los pies y puede hacer que el paciente hasta pierda sensibilidad en los pies. Entonces, de las cosas que se queja nuestro paciente es: doctora, siento como muchas veces como una quemazón en la planta de los pies, como un ardor en la planta de los pies. Yo me lo veo, no tengo ninguna lesión en la piel, pero o si no, tengo hormigueos, tengo los pies dormidos, la planta de los pies dormidos. Cuando piso como si estuviera pisando sobre una goma. O me arden mucho en la noche los pies, no aguanto, tengo que meterlos en agua fría, tengo que ponerlos así. Entonces, esa es la neuropatía diabética. Muchas veces se produce en pacientes
cuando han tenido diabetes por largo tiempo o con diabetes no bien controlada. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. Y una de las cosas más graves que puede suceder es que como el paciente pierde la sensibilidad, sobre todo en la región plantar, el paciente no siente. Entonces el paciente se puede puyar o se puede dar un traumatismo pequeño y no lo siente, y entonces eso puede tener una herida ahí que se le infecte y es lo que se llama el pie diabético. Igualmente, como muchas veces pierde la sensibilidad en la punta de los dedos, en las uñas, en los sitios cuando se corta las uñas de los pies, y se las corta él mismo o se la corta otra persona y no tiene ese cuidado que hay que tener con el paciente diabético, puede romper un poquito, crear una heridita, y resulta que como no siente, el paciente no se da cuenta ni siquiera que tiene la herida, no se la cura, y por supuesto por ahí se puede infectar y producirse una de las complicaciones más graves que se produce en el paciente diabético, que se llama pie diabético, que puede ser causa hasta de amputación del pie o de la pierna. Entonces, señores, vean cómo una enfermedad sistémica como es la diabetes puede también influenciar en lo que estamos tratando esta tarde, como es el dolor en los pies. Entonces, vean hasta dónde nosotros debemos estar tan pendientes de toda nuestra salud. Entonces, una de las cosas que vamos a dejar para el próximo segmento ya son las recomendaciones que vamos a hacer, algunas recomendaciones generales, porque realmente cuando hay un dolor en el pie que ya limite la deambulación o limite la calidad de vida del paciente, debe buscar ayuda médica. Entonces, vamos a hablar un poquito de algunos consejos básicos para aliviar el dolor en los pies. ¿Necesitas una consulta? Sigue a la Doc Carlota por Instagram, @CarlotaAcosta. Y estamos de nuevo con ustedes en Vida y Salud con la Doc, esta tarde tocando el tema del dolor en los pies como una de las cosas, digamos, de los síntomas que pueden presentarse muy frecuentemente en nuestros pacientes, pero que muchas veces no se le da la importancia que tiene, ¿verdad? Entonces muchas veces el paciente acude más por dolor en las manos, por inflamación de las manos o por dolor en las rodillas, etcétera, o en la columna, y siempre deja el pie como de último. Muchas veces el médico, cuando lo examina, que nosotros examinamos completamente a nuestro paciente, encontramos que tiene dolor en las articulaciones de los pies o podemos encontrar algunas deformidades y el paciente no le ha dado la importancia que tiene. Entonces eso lo debemos tomar en cuenta, ya que los pies, digamos, son los que soportan todo nuestro cuerpo, y justamente va a tener repercusiones cuando nosotros hagamos un uso inadecuado de nuestras extremidades. Pues entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros recomendar de una manera general? Una de las cosas es, digamos, tener buenos hábitos de vida, y una de las cosas es, primero, no tener sobrepeso. Recuerden que estamos diciendo que son de las articulaciones o de las digamos, partes de nuestro cuerpo que nos sostienen. Entonces, mientras más peso tengamos en nuestro cuerpo, igual el pie va a sufrir más. Segundo, debemos hacer una vida activa. Si nosotros estamos mucho tiempo sentados, mucho tiempo acostados, todo el día sentados viendo televisión, eso hace que toda la musculatura del pie y también de las pantorrillas se debilite, no tenga un tono importante, que los músculos son los que sostienen nuestras articulaciones, los que sostienen nuestras estructuras óseas. Entonces es importantísimo también el ejercicio. Si tenemos un dolor agudo, lo que hay que hacer es reposar. Si tenemos un dolor agudo en un pie, en un dedo, en el juanete, hay que reposar, calmarse, sentarse un rato. Si el dolor a las primeras 24 horas, generalmente los reumatólogos en las primeras 24 horas mandamos frío, agua fría. Si pasa más tiempo, entonces nosotros ahí usamos el calor local, es decir, el agua tibia. La otra cosa es tratar de hacer ejercicios con los pies. Hay una que es muy sencillo, sobre una botella, sobre todo para la fascitis plantar. Sobre una botella, moverla con el pie, y eso hace que nuestra fascia plantar se desinflame un poco. Entonces son como unas recomendaciones muy generales: usar un zapato adecuado, no usar zapatos tan altos en las mujeres, ni tan puntiagudos, porque van a deformar nuestros pies. Entonces es muy importante eso. Y
Pues no me queda más, como de costumbre, que agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros en estas 2 horas conversando hoy sobre el dolor en los pies e invitarlos justamente para el próximo martes a un nuevo programa, a un nuevo tema de salud, y espero que haya sido del agrado. Se despide todo el equipo que estuvo esta tarde con ustedes. En el control, el señor Renier Perales; en el control máster, el señor Alquímedes Escalona; el gerente general, el licenciado Alberto Nessi, y todo bajo la dirección de la licenciada Fabiana Medina. Y su servidora, doctora Carlota Costa, que los invita para el próximo martes a un nuevo programa de Vida y Salud con la Doc.